Me da mucho gusto poder externarles que esta retroalimentación que he recibido me alienta a seguir compartiéndoles y me da mucho gusto que hayan podido reenviar esta liga a los amigos y contactos que ustedes tienen. Y me da mucho gusto porque algunos me han dicho que verdaderamente han resuelto algunas de sus dudas respecto a la condición, al trato social, al trato familiar, al trato matrimonial con relación a la lengua, con relación a este pequeño miembro que tenemos en el cuerpo, que se llama la lengua, ¿no? Y que realmente para mí es un privilegio compartirles lo que dice la palabra, literalmente, lo que dice la palabra, para que en esta serie, que le hemos titulado precisamente así, El poder de la lengua, podamos seguir compartiendo con gozo, ¿verdad? Ahí me da mucha satisfacción. Gracias por su retroalimentación, gracias por todo lo que nos están diciendo. Bueno, el día de hoy quiero compartir sobre la lengua otra vez, pero voy a hablar del poder de la lengua en cuanto a la vida o muerte, ¿no? La lengua para vida o la lengua para muerte, ¿verdad? Entonces, la pregunta es que yo he encontrado algunas veces preguntas y he buscado respuestas. Y esta es una pregunta. ¿Tiene realmente la lengua el poder de la vida y la muerte? La Biblia dice en Proverbios 18:21, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Por supuesto, la lengua en este versículo representa lo que las lenguas producen. Palabras, son palabras las que brotan de nuestra boca. Y son palabras que brotan de nuestra boca de acuerdo a lo que está lleno mi corazón, a lo que está lleno mi mente. Y de acuerdo a lo que esté lleno, es lo que brota por mi boca. Es amargura, brota amargura en mis palabras. Es un complejo, brota palabras de complejo, de un complejo de inferioridad, de culpa, ¿no? Muchas cosas brotan de la boca. Por lo tanto, hay que cuidar bien la lengua y me pareció muy interesante investigar bien que este miembro realmente debe tener un control y tiene una doctrina bíblica muy adecuada, que es lo que el Señor nos está enseñando aquí. Entonces, Jesús afirmó que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Esto está en Mateo 12, 36 y 37. Y estas palabras que hablamos nos ayudarán a levantarnos o nos ayudarán a derribarnos. Dice Proverbios 10, 14, el que es sabio atesora el conocimiento, pero la boca del necio es un peligro inminente. Y en Proverbios 13, 2 y 3 dice, quien habla el bien, del bien se nutre, pero el infiel padece hambre de violencia. El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Nuestra lengua nos traerá bendiciones o nos va a traer maldiciones, tanto de Dios como del hombre, tanto en el tiempo presente como en el tiempo de la eternidad, lo cual ya no hay tiempo. Nuestras palabras tienen un enorme poder para el bien o para el mal. Sí, nuestras lenguas pueden incluso matar o salvar vidas. Por ejemplo, un testigo falso puede causar la muerte de un hombre inocente, como pasó con Jesús. Proverbios 25, 18 lo dice. O un consolador puede darle esperanza a una persona suicida con una palabra edificante. Proverbios 16, 24. Un calumniador puede destruir la reputación de una buena persona. Salmos 56, 2 y 1 Corintios 6, 10. Los padres piadosos pueden enseñar a sus hijos la verdad de la palabra de Dios.
Proverbios 22:6. Colocándolos en el camino de la vida. Un consejero sabio puede guiar a los jóvenes a través de los peligros y las vulnerabilidades de su juventud. Dice Proverbios 25:18, martillo y cuchillo, saeta aguda. Es el hombre que habla contra su prójimo, falso testimonio. En Proverbios 26:4, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Proverbios 16:24. Ahora, todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Salmo 56:2. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6:10. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. 2 Timoteo 2:22. Ahora, la Biblia, siguiendo las notas, describe vívidamente las palabras amargas como flechas. Salmo 64:3. Afiladas y venenosas como una serpiente. Salmo 143. Santiago nos dice que la lengua es como un fuego, encendida por el infierno mismo. Santiago 3:6. ¿Cuántas vidas fueron destruidas como resultado de las palabras violentas, ardientes y manipuladoras pronunciadas por Adolfo Hitler en la década de los 1930 y principios de los 40? La boca del malvado encubre violencia, dice Proverbios 10:11, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya, palabra amarga, dice el Salmo 64:3. Aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Salmo 143. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. ¡Qué tremendas palabras!, dice el Señor. Eso está en Santiago 3:6. Y en Proverbios 10:11 dice, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Las buenas palabras dan vida. Es muy grato dar la respuesta adecuada y más grato aún cuando es oportuna. Proverbios 15:23. Elegir el momento oportuno es de vital importancia. La persona sabia dirá la verdad la persona sabia dirá la verdad cuando y donde sea apropiado y necesario. El que se jacta de que es brutalmente franco es el que generalmente olvida la importancia de abrir la boca solo si fuese necesario. Alguien dijo una vez, diga siempre la verdad, pero no siempre la diga. El tono de nuestras palabras puede ser tan importante como su significado. Dice 15:1 de Proverbios, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Como dice en la versión 60, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Dice Proverbios 10:11, fuente de vida es la boca del justo, pero la boca del malvado encubre violencia. El poder de la vida y la muerte está en tu lengua. Elige la vida. Estamos en una época donde prácticamente los valores que recibimos de la familia se han olvidado y han trastornado la enseñanza que Dios dio
a las primeras familias. Tenemos que volver al primer amor. Tenemos que volver a los principios que heredamos de nuestros padres. Estas últimas generaciones, de plano, no les quedó ninguna huella de las normas de urbanidad, de la buena conducta ante la gente mayor, ante los patrones, ante los gobernadores. Todo esto es un trastorno mundial, permitido por los mayores, que decidieron no continuar con aquello que recibieron en su propia generación. Dice, todo el libro de Proverbios 18, todo el capítulo 18 de Proverbios, es sumamente importante porque habla de sabiduría en llevarse bien con los demás. Entonces, en el versículo 1 de Proverbios 18, dice, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Su deseo busca el que se desvía. Cortarse a uno mismo de la familia, los amigos, la comunidad, el dejar de congregarse, a menudo es expresar un deseo egoísta. Mientras una falta de voluntad para hacer pequeños y a veces grandes sacrificios para llevarse bien con los demás. El Misná usa este pasaje para enseñar la necesidad de no separarse de la comunidad, porque las personas tienen responsabilidades como seres sociales. Dice, y se entremete en todo negocio, continuando con el versículo. Y se entremete en todo negocio. Dios nos diseñó según su propia naturaleza trina. Él nos diseñó para vivir en comunidad. El instinto que muchos tienen para el aislamiento no debe exagerarse. Es contra todo buen juicio. La protesta de este proverbio, dice Morgan, o sea, un personaje, va contra la autosatisfacción que hace que un hombre se separe de los pensamientos y las opiniones de los demás. El tal, finalmente se enfurece o pelea con toda la sana sabiduría. En el versículo 2 de Proverbios 18, no toma placer el necio con la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Repito, no toma placer el necio en la inteligencia. El hombre sabio tiene una gran satisfacción en el conocimiento, la comprensión y la sabiduría. Esto no es así con el necio. El necio no encuentra deleite en la sabiduría. El necio es testarudo, terco, y por lo tanto está parado en medio de una corriente. Deja que todos pasen junto a él, pero él se queda donde estaba. Es más fácil lidiar con la razón de 20 hombres que con la voluntad de un hombre. Estas son palabras de otro personaje de apellido Trapp. Y continúa el versículo, sino en que su corazón se descubra. O sea, lo que deleita al necio es expresar lo que está en su propio corazón. Si hace preguntas es para mostrar cuán listo es, en lugar de tener una actitud de aprender. Él se enfoca en sí mismo en lugar de Dios. Y su necedad fluye de esta preferencia equivocada y lugar equivocado para encontrar su propio deleite. Dice Clark, otro personaje, es un hecho que la mayoría de las personas soberbias y necias nunca están satisfechas en compañía de otros, sino en mostrar su propia necedad y vida vacía. En Proverbios 18:3 dice, cuando viene el impío, el pecador, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. Cuando viene el impío o el incrédulo,
Viene también el menosprecio. El impío trae consigo el desprecio, la actitud soberbia y superior que se cree mejor que los demás y ve como menos a los que menosprecia. Sin embargo, también se puede decir que el desprecio sigue a los impíos, porque Dios despreciará a los que desprecian a los demás. Todas estas notas, de veras, qué bendición que los haya escrito un amigo llamado David, no recuerdo el apellido. Realmente es extraordinario lo que está diciendo. Porque continúa todavía explicando y dice, y con el deshonrador la afrenta. Los impíos traen insultos, es decir, afrenta, a aquellos que consideran deshonrosos. Y continúa el Proverbio 18:4 cuando dice, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. La idea aquí es que revelarnos a las profundidades de nuestro corazón con las palabras de nuestra boca. No lo podemos evitar. De lo que está lleno nuestro interior, de lo más profundo, sale por la boca. Es decir, los sabios dichos de un hombre sabio son como aguas profundas. Sin importar cuánto bombeas o extraes, no pareces disminuirlos. Y continúa el versículo, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Cuando el arroyo del ser de un hombre está arraigado en la sabiduría, fluirá en sus palabras. Serán palabras sabias, llenas de inteligencia, llenas de cordura, llenas de sabiduría. Aguas profundas, arroyo que rebosa. Dice otra versión de la Biblia, las palabras del hombre son aguas profundas, manantial que fluye, fuente de sabiduría. El versículo 5 de aquí mismo de Proverbios 18 dice, tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Tener respeto a la persona del incrédulo, del impío, eso es obvio para la persona con una dirección moral, que queremos hacer el bien, incluso a los que no piensan como nosotros. Sin embargo, hay muchas razones por las cuales alguien podría sentirse tentado a mostrar parcialidad hacia los impíos. Pueden hacerlo por compasión fuera de lugar, por el deseo de agradarlos o de agradar a todos los demás que lo oyen, por algún tipo de soborno también puede ser, u otras muchas razones. Y continúa diciendo el versículo, para pervertir el derecho del justo. No es bueno. Cuando uno muestra parcialidad hacia los impíos, a los incrédulos o pecadores, nos veremos impedidos a hacer justicia. Cada aspecto de la injusticia es pecado. Cuando uno es parcial con los impíos, los derechos de Dios son despreciados y los reclamos de su justicia son desechados. Como creyentes y sobre todo como pastores y líderes, tenemos que ser muy imparciales, aunque sea un familiar nuestro el que esté en conflicto. Tenemos necesidad de la palabra para ser imparciales. Ahora, en Proverbios 18:6 dice, los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. Los labios del necio, otra vez la lengua aquí a través de los labios, traen contienda. Está en la naturaleza del necio discutir siempre. Nada le parece bien. Vive negado todo el tiempo. Tiene un complejo de inferioridad muy severo. No quiere oír consejo, no quiere oír oportunidades, no quiere saber nada. Está muy a gusto en su sillón. Sus palabras a menudo los ponen
en disputa? ¿Han presenciado la discusión de una pareja? ¿Cómo se sintieron oyendo las discusiones de la pareja? ¿Verdad que es bastante incómodo? Que quisiéramos irnos porque no aguantamos los problemas de ellos y los insultos que se profieren unos a otros. De pronto viene un tremendo deseo de irse de ahí. Los necios no se miden, ni siquiera delante de los amigos. Por causa de estas discusiones de las parejas, muchos amigos de ellos se han separado o se han dividido. Esto no es bueno, no es bíblico, no es algo que la Biblia enseñe. Al contrario, dice la palabra que vayamos y ayudemos con misericordia a las partes lastimadas, pero no para formar partido, no para producir contienda. No vamos a dividir la iglesia por causa del conflicto de dos. Y si alguno ya cometió este pecado, arréglalo pronto. Reconcíliese con el otro grupo que estaba a favor de aquella persona en la cual tú fuiste persuadido de estar en su contra, a favor de la otra. Todo este tipo de conflictos no son más que necedades. La lengua por todos lados paseando la tierra. No viene sabiduría cuando estás enojado. Necesitamos la sabiduría de Dios para hacer lo correcto. Y luego continúa, y su boca los azotes llama. Invita a la disciplina, invita al castigo, su boca. Las palabras contenciosas del necio invitan al castigo. Y algunas veces este castigo se presenta como corrección física. Los golpes de la vara de corrección. Qué importante es esto. La vara de la corrección. Para no perecer en el infierno, necesitamos la vara de la corrección. Dice el versículo 7 de Proverbios 18, la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. La boca del necio es quebrantamiento para sí. Las palabras del necio muestran su necedad, pero también trabajan para su destrucción. Muchas veces el necio se ha arruinado debido a sus necias palabras. Discutir con el necio es el cuento de nunca acabar. Dice Proverbios 27-22, aunque lastimes al necio y aunque lo apachurres en un molcajete, en un mortero, entre granos de trigo majados, apisonados, no se apartará de él su necedad. El necio da rienda suelta a toda su ira, dice Proverbios 29-11, mas el sabio al fin la sosiega. Y continúa el versículo, y sus labios son lazos para su alma. Como en la mayoría de los lugares en Proverbios, aquí habla de la vida del necio. La vida del necio está atrapada en su propia trampa por sus necias palabras. Dice Bridges, otro siervo de Dios, es muy notable, dice, que el apóstol Pablo, al analizar la depravación del hombre, se concentra en el miembro tan pequeño y todo lo que está relacionado con él, es decir, la garganta, la lengua, los labios y la boca. Dice Romanos 3:13 y 14, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides, o sea, serpientes, hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Continuando con Proverbios 18, ahora vemos el versículo 8, que dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Fíjense, las palabras del chismoso son como bocados suaves. Los chismes, los informes malvados presentados por el chismoso son casi imposibles de oponer resistencia.
Muchos encuentran difícil decir al traidor que deje de hablar. La importancia de este proverbio se expresa en su repetición. Dice en Proverbios 26:22, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Ahora, en su contexto de este versículo, dice 26:17, el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Siguiente versículo, 26:18. Tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. El 26:20. Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. Proverbios 26:21. El carbón para brasas y la leña para el fuego y el hombre rencilloso para encender contienda. Versículo 22. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Seguimos. Como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engañosamente. Cuando hables amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubre con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Déjeme corregir aquí este versículo que se me hizo dudoso en Proverbios 26:25. Proverbios 26:25 dice, cuando hablare amigablemente, no le creas. ¿Verdad? Pues aquí dice, cuando hables, está mal esta versión. Es cuando hable el chismoso amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Y el versículo 26, aunque su odio se cubre con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Como ustedes ven, todo el capítulo 26 también habla de la lengua. Habla de la actitud de insinuaciones, de disimulos perversamente. Sin embargo, el daño que trae el chismoso es grande. Y a diferencia del discurso insolente del necio que se lastima al lastimar a los demás, el chisme destruye la relación de los demás, de los amigos, incluso los amigos más cercanos. Divide familias, aísla a los mejores amigos. El chismoso deje de chismear, deje de calumniar, aprenda a cerrar su boca. Si no sabe qué decir, mejor no decirlo. Y continúa diciendo el versículo, y penetran hasta las entrañas. Cuando recibimos las palabras de un chismoso, normalmente tienen un efecto sobre nosotros. Las palabras descienden dentro de nosotros y a menudo cambian la forma en que pensamos y cómo nos sentimos acerca de las personas. Incluso si lo que el chismoso dice no es cierto o no está confirmado, de todas maneras ya se embarró su reputación. Dios dio una palabra fuerte con respecto a la confirmación del testimonio. Dice en Deuteronomio 19:15, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. En 2 Corintios 13:1 dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Y en 1 Timoteo 5:19-20 dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Una vez que comenzamos a comer estas sabrosas menudencias del chisme, es difícil detenerse.
En lugar de comer las sabrosas menudencias del chismoso, Jeremías establece un mejor modelo. Se comió la palabra de Dios y se deleitó en ella. En lugar de comer el chisme, cómete la palabra de Dios. Es lo que está diciendo aquí el profeta. Dice en la palabra también, bueno, que es bastante completa en Colosenses 3, 12 al 20, nos dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y lo añade aquí en este pasaje, algo que también aparece en Efesios 5, dice: casadas, estén sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Y también dice a los maridos: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, o sea, los empleados, obedeced en todo a vuestros patrones, a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. En todos los casos que hemos mencionado, siempre interviene la lengua. ¿Cómo estás usando tu lengua? ¿Estás usándola para calumniar, para chismear, para mentir? ¿O estás usándola para compartir la palabra de Dios, compartir el testimonio de tu propia salvación? Jesús mismo te dijo el día que te entregaste a Él: ve a los tuyos y cuéntales, o sea, tu lengua, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Ve por todo el mundo, predica el Evangelio, haz discípulos en todas las naciones. Hazlo usando tu lengua. Entrega tu corazón, entrega tu lengua. Pide perdón a cuantos lastimaste. Esto es una evidencia clara de que el que haga estas cosas realmente es un creyente verdadero, que va al cielo cuando muera. Entonces, mientras estamos en este mundo, tenemos que seguir adelante, porque hay almas que salvar, sobre todo a tus seres queridos, la gente que te rodea, aquella gente que está en tu propia área de influencia, está esperando que les digas por qué cambiaste. ¿Cuál es el secreto de tu cambio? Diles: este cambio es que volví a nacer. Le entregué mi vida de pecado a Cristo y Él, con su sangre, me perdonó para siempre. Amigos y hermanos, por fin, rindámonos a los brazos del Señor. Entreguémosle nuestra vida a Él. La estamos destruyendo poco a poco cuando estamos aislados de Él. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre.
Orad sin cesar. Comparte a Cristo por todos lados. Dile a tus amigos. Quizás no te acepten en ese momento lo que estás diciendo, pero ya sembraste la semilla y al tiempo se levantará la cosecha. Hace muchos años, creo que ya lo compartí, este testimonio, cuando comenzaba yo a andar por las calles compartiendo a Cristo, empecé a usar un folleto llamado Las 4 Leyes Espirituales de Campus Crusade. Y yo aprendí a andar de casa en casa compartiendo. Y éramos dos. Nos sentamos bajo un árbol para descansar y venía un joven muy atractivo y dice mi amigo, le voy a compartir a Cristo, le voy a regalar un folleto. Y si él no acepta a Cristo, aunque no lo acepte, nunca será el mismo porque llevará la semilla que tarde o temprano germinará. Hagámoslo valientemente. Señor, conocemos que el centro de tu voluntad es el lugar más seguro. Y el centro de tu voluntad es que te obedezcamos en todo. Y nos estás enviando al mundo para compartir lo que tú hiciste con nosotros. Guíanos, pues, guarda nuestro país, guíanos en el camino de esta tremenda oscuridad que mora en el mundo. Danos la capacidad de alumbrar en medio de las tinieblas. Dirígenos, pues, Señor, y bendice a cuantos encontremos en el camino. Que haya salvación, que haya restauración, que haya vida nueva. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escucharme y gracias por compartir este video. Un abrazo para todos. Hasta luego.